tocar un tema que considero muy importante, porque además bastante que se habla de la posverdad. Y para ello tenemos a quien es doctor en filosofía, es profesor titular de filosofía de la Universidad de Córdoba, Manuel Bermúdez Vázquez. Bienvenido, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por dedicarnos estos minutos, profesor, para hablar de la posverdad como herramienta además política. Obvio, eso es un análisis muy profundo que no daría el tiempo en los 12 minutos que vamos a tener de conversación, pero por lo menos asomar un poco en los términos que hoy se maneja este concepto, qué representa, qué significa y qué implica la posverdad. Claro, el concepto se acuña alrededor del año 2016, cuando el diccionario de Oxford consideró que la palabra más importante del año en inglés era el adjetivo post-truth, que luego nosotros en español lo incorporamos como un sustantivo, posverdad. Claro, ¿y en qué consiste la posverdad? Pues fundamentalmente consiste en que cualquiera de nosotros está dispuesto a creer que algo es verdad porque encaja con sus prejuicios y sus expectativas antes que con la realidad, lo cual nos lleva a una auténtica situación casi dramática, porque uno puede asumir postulados que son radicalmente confusos o equivocados y los asume como si fueran verdaderos. Claro, en este sentido, el individuo, el ciudadano, pues está dispuesto a creer una cuestión que pone incluso, digamos, pone en un brete la situación misma del funcionamiento de las democracias. Obvio. ¿Qué tanto se está usando en la política la posverdad, profesor? ¿Qué análisis viene haciendo usted? Pues muchísimo. Claro, nosotros estamos desde que apareció el concepto, porque aunque la palabra como tal se crea en 1992 en un contexto diferente, cuando he tenido mayor énfasis ha sido justamente en algunas elecciones que han sido muy radicales. Por ejemplo, el referéndum del Brexit, por el cual el Reino Unido abandonó la Unión Europea en 2016, que es una cosa absolutamente demoledora, porque allí decenas de millones de británicos decidieron creer que eran verdad algunas afirmaciones que eran rotundas falsedades, pero como encajaban con los prejuicios que ellos tenían. Por ejemplo, imagínese que usted pone ahora mismo en Google, pone posverdad y clica sobre la primera entrada. La primera entrada que aparece, por lo menos aquí en España, es la entrada de Wikipedia. Pues ahí aparece un cartel del Brexit que decía algo así como: enviamos todos los días 50 millones de euros a la Unión Europea. Gastemos ese dinero en su lugar en el Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues ese cartel que apareció empapelando todo el Reino Unido a pocos días del referéndum en el año 2016, ese cartel, la afirmación que sostiene es rotundamente falsa. Y los medios de comunicación británicos, que son algunos de los más antiguos del mundo y tienen un escrupuloso servicio de revisión de datos, enseguida se percataron de que los datos eran falsos. Sin embargo, como le digo, millones de británicos decidieron creer que eran verdaderos. Y a eso, el resultado de última instancia, ¿cuál fue? Pues el abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido. Tenemos otras elecciones mucho más dramáticas, por ejemplo, las de Donald Trump. Donald Trump es un conocido político posverdadero. ¿Por qué? Porque no solo miente muy frecuentemente empleando la mentira como herramienta política, sino que lanza sugerencias que son asumidas por sus seguidores que no tienen, por ejemplo, valor empírico alguno. Ya podemos recordar cómo trató la epidemia del COVID en el año 2020. Claro, por eso nosotros podemos decir que gran parte de las democracias occidentales a día de hoy están en manos de mecanismos que son perniciosos y corrosivos para el funcionamiento mismo de la democracia. De hecho, me gustaría hablar sobre las consecuencias justamente del uso de la posverdad, por ejemplo, en la política. Pero antes de pasar ahí, ¿de qué manera se aplica la posverdad? ¿Cuáles son los recursos hoy en día identificados para sembrar estas noticias falsas en la opinión pública? Claro, partimos de una serie de premisas. Es que en los últimos años la ciudadanía, al menos del mundo occidental, está cada vez más indefensa en términos de pensamiento crítico. Al menos en el caso europeo, desde el año 1999 han ido desapareciendo paulatinamente contenidos educativos en todos los niveles del sistema educativo que estaban vinculados a la humanidad y al pensamiento crítico. Eso significa, en otros términos, que la población se enfrenta, y me permite la metáfora, parca en ropajes al vendaval de la posverdad. ¿Qué es lo que aprovechan algunos políticos? Pues aprovechan cómo van inoculando prejuicios, cómo van inoculando algunas sospechas respecto a cuestiones que estaban absolutamente asumidas, y luego, creado ese magma elemental, pues empiezan a introducir cuestiones de posverdad. Le pongo un ejemplo. Pues nosotros vemos cómo la vacunación infantil de múltiples enfermedades ha salvado millones de vidas,
y ahora nosotros tenemos que en algunos barrios de Nueva York están organizando las famosas fiestas del sarampión, donde personas de clase media y clase trabajadora que tienen una educación mediana, pues Ujú. van y llevan a sus niños sin vacunar para que se infecten de enfermedades infecciosas infantiles. Una cosa que da la impresión de que diéramos un paso atrás en el conocimiento. De ahí la gravedad del asunto. Pero no Ujú. solo se trata de las vacunas, es que se trata de, qué sé yo, de los negacionistas del cambio climático, que frente a la evidencia empírica ofrecida por organismos e instituciones, como por ejemplo puede ser la Organización de Naciones Unidas, ellos son individuos que recalcitrantemente van negando los datos que la ciencia va ofreciendo y se aprovechan además de este tipo de recursos. Y no solo se trata de la posverdad, tenemos otra serie de amenazas que se ciernen como un vendaval frente al horizonte del siglo XXI. Por ejemplo, tendríamos el problema de la demagogia, el populismo, las noticias falsas, Ujú. y, por ejemplo, la polarización. Todos estos elementos que cada uno por sí solo podría suponer un grave desafío al funcionamiento de cualquier democracia, todas en contubernio, en realidad lo que son es una amenaza sistémica. Y no parece que estemos haciendo nada para evitarlo. Sí, pero de hecho además también estamos analizando desde el punto de vista político, por ejemplo, cuánto se usa, ¿no? De lo que se llama posverdad. Pero en realidad también puede haber otros sectores, ¿no? Que muchas veces no se identifican, que pueden estar sembrando esto. Por ejemplo, lo de las teorías conspirativas, que bastante que han calado Hombre, y que incluso alguien que asome algo sí. contrario, pues puede ser crucificado. Efectivamente. Además, el caso paradigmático es el de su vecino del norte. Estados Unidos a día de hoy no solo es uno de los, digamos, de los polos de creación de teorías conspirativas, sino que además la van exportando al resto del mundo. Por ejemplo, cuando Ujú, estalló la epidemia del COVID y Donald Trump le quiso llamar la famosa la peste china, ujú, incluso en el término que emplea, hay un fortísimo componente peyorativo, que era no solo impreciso, sino además injusto. Nosotros vamos viendo cómo parcelas cada vez de lo más variopinto de la convivencia de nuestras sociedades se van viendo perjudicadas, corroídas por estos mecanismos que son perniciosos, porque voy más allá. No sé qué opinará usted, pero cuando un político decide utilizar la mentira como herramienta política, automáticamente cualquier cosa que venga después va a ser espuria, porque uno ujú. promete falsamente, como es el caso, por ejemplo, el gran mentiroso, y me van a disculpar que insista con la idea, el gran mentiroso a día de hoy es Donald Trump, y acaba de ganar democráticamente unas elecciones con más de 70 millones de Bueno, le puedo sufragios. decir O sea, además, sí, profesor, le puedo decir, sí. lo interrumpo porque además en esta audiencia que en este momento lo está escuchando, por ejemplo, en el caso venezolano, y así también podemos hablar de otras Uh audiencias -huh. en diferentes partes de la región latinoamericana y del mundo, hay muchos que apoyan a Donald Trump. Se puede decir incluso que manifiestan su simpatía y su defensa a través, por ejemplo, de las redes sociales, y cualquier observación como la que usted está haciendo, pues es motivo de críticas severas, ¿no? Porque consideran que está absolutamente errado en la percepción sobre este líder, en este caso político de Estados Uh -huh. Unidos. Y ahí también me gustaría hablar de un elemento que bueno, se usa quizás como recurso también dentro de esa posverdad, que es el relativismo de la verdad, ¿no? Ese también es uno interesante, de que la afirmación de que no existe una verdad objetiva, que todas las opiniones son Uh -huh. igualmente válidas, lo que dificulta el debate y la búsqueda de la verdad. ¿Hasta qué punto esto afecta o esto incide en lo que estamos hablando? Claro, eso es un tema tremendamente complejo, que le pongo Ujú, unos cuantos antecedentes. Por ejemplo, hay ya numerosos escritos académicos que ponen de manifiesto que precedentes del discurso posverdadero ya había en la posmodernidad, una corriente filosófica que nace aproximadamente en el año 1979 con algunos autores franceses y que va a tener un enorme impacto en nuestro tiempo. Pero es que previamente a eso tendríamos la Escuela de Frankfurt, una escuela fundamentalmente marxista de filósofos, muchos de ellos judíos, alemanes, que tienen que emigrar a causa del auge del nazismo, que también ponen en duda la consideración de la verdad. Claro, el problema de la verdad es que es muy complejo, porque, por ujú. ejemplo, los fascismos, a principios del XX, sobre todo en los años 20, en los años 30 aquí en Europa, emplearon un concepto unívoco de verdad muy complejo y muy con mucha imposición, ¿de acuerdo? Me apuntaba usted antes la cuestión de por qué estaba yo criticando tanto a Donald Trump. Ojo, no es que yo postule o defienda al candidato alternativo, en absoluto. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la filosofía política, el asunto va más allá de un candidato u otro, sino de las herramientas que emplea para llegar al poder. O sea, yo no estoy Ujú, haciendo aquí una apología, por ejemplo, en este caso de Kamala Harris, nada más lejos de la realidad. El problema radica en que si uno introduce, inocula la mentira en la ciudadanía,
está engañándola, de modo que no conduce a una elección adecuada. Se supone que un ciudadano debe estar informado ciertamente de cuáles van a ser las medidas que va a tomar un político y luego elegir entre el elenco de distintas ideologías o partidos que más le beneficien, ¿de acuerdo? Yo estoy, y ahora, profesor, partiendo de esa idea... Sí, dígame. Sí, continúa, cierra la idea para comentarle también, compartir mi punto de vista sobre lo que acaba de decir, porque además está hablando con él que está absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Y uno de los propósitos también como comunicadora en las ventanas que tengo es justamente generar conciencia sobre la importancia del pensamiento crítico, porque clarísima de las consecuencias las hemos vivido de esa posverdad. Es que ese es el problema. Bueno, independientemente de la cuestión política, que es fundamental, hay consideraciones aún más graves. No sé si sabe usted que nosotros hace aproximadamente 35 o 40 días, aquí en España, en Valencia, una tremenda tormenta asoló gran parte del levante español y mató a más de 230 personas. Y la mayor parte de los meteorólogos y científicos que han participado en el análisis de esa explosión de lluviosidad, de pluviosidad, han llegado a la conclusión de que ha sido los cambios drásticos de climatología que está teniendo el Mediterráneo, que es un mar ahora muy caliente. Bueno, pues ahora, si yo llego y empiezo a sustentar ideas que no se apoyan en los datos empíricos, que son anticientíficas, y luego la ciudadanía da pábulo a semejantes por intereses inmobiliarios o por intereses turísticos, estaré haciendo un flaco favor a la ciudadanía y al futuro. Por eso quiero decir que el siglo XXI, que está plagado de desafíos, va a tener uno que es el más importante de todos, pero probablemente el cambio climático. Y ahí no podemos permitirnos que la mentira acabe siendo inoculada, porque de lo contrario vamos con nuestra propia forma de vida a continuar perjudicando las posibilidades de supervivencia de la humanidad para los próximos siglos. Nos hace más vulnerables, de hecho es parte de las consecuencias, la polarización social que ha mencionado, el debilitamiento de las instituciones, el ataque a esa verdad que es tan importante para actuar con más efectividad. ¿Cómo podemos, y ya para cerrar, profesor, combatir la posverdad? Desde mi punto de vista, esto es un problema de solución a largo plazo y fundamentalmente tiene que basarse en un cambio del modelo educativo. Tal y como yo lo veo, hay que reforzar los contenidos de corte humanístico. En los últimos años, en gran parte del mundo entero, se han venido reduciendo los tiempos que se le dedican a asignaturas como filosofía, historia o literatura y han ido siendo sustituidos por emprendimiento, liderazgo o economía, que son disciplinas que podrían resultar interesantes, pero le voy a decir mi opinión última. Hace falta el pensamiento crítico que viene de las manos de las humanidades y hace falta la empatía que solo viene de la mano de las humanidades. Terry Eagleton, que es un pensador británico, publicó en el año 2010 un librito que se titula Sobre el mal y ahí da una definición de maldad. A ver qué le parece. Él dice que maldad es la ausencia total de empatía. Ausencia total de empatía, siendo la empatía la capacidad de identificarse con los sentimientos y emociones de otra persona. Bueno, pues esa ya solo se puede formar a través de los contenidos humanísticos, de modo que mi propuesta sería de corte educativo con un énfasis prioritario en pensamiento crítico y en el desarrollo básico de la empatía. Así creo que tendremos alguna posibilidad de escapar de este siglo XXI tan desafiante. De esta posverdad, exactamente, que está muy presente ahora, además en nuestras vidas a través de algo tan poderoso como los medios digitales, ¿no? Como las redes sociales, en fin, en las manos de muchísimas personas, democratizado también, y sin el criterio que usted refiere, sin ese pensamiento crítico tan importante para protegernos. Además de tener presente que, como bien dice nuestro invitado, la posverdad es una amenaza grave para la democracia, si lo estamos viendo, y es fundamental que todos los ciudadanos seamos conscientes de esta problemática y tomemos medidas para combatirla. De ahí la entrevista, que le agradezco mucho, profesora, ha estado genial, por lo menos para mí, de verdad que ilustra y advierte y bueno, nos toca ahora pues como cada uno, ¿no? Como corresponsable de un mejor destino, pues, asumir esto con la seriedad que corresponde. Manuel Bermúdez Vázquez, doctor en filosofía, profesor titular de filosofía de la Universidad de Córdoba. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, cerramos la primera hora nacional y en breve regresaremos. Es Gladys en Éxitos hasta las 3. A continuación.